hoy día acompañarnos en la lectura del Salmo. Bienvenidos a todos los que están en su casa, conectados a través de internet. Bienvenidos ya a los que estamos aquí conectados. Voy con el audio ahora sí, para los que estamos aquí presencial. Saludarles en el amor del Señor y bueno, contarles también que estamos hoy día en una especie de interinato, ahí como los suplentes, haciendo los cargos, porque Juan Manuel y Pablo están disfrutando de unos merecidos momentos, porque son unos días chiquititos de descanso. Durante el año nuevo ellos han querido pasar con su familia o salir un poquitito de Illapel, y es lógico que lo hagan, y les deseamos allí donde nos estén viendo que el Señor les esté acompañando, porque seguro nos están viendo. Esta mañana vamos a tocar, como hemos ido estudiando, si se acuerdan y lo repetimos bien seguido, nosotros no vamos estudiando la Biblia de acuerdo a un tema o de acuerdo a cómo, a la contingencia o a lo que vaya ocurriendo, sino más bien hacemos un estudio secuencial de distintos textos, y nos está correspondiendo en este tiempo estudiar la carta a los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, y ahora nos corresponde revisar el capítulo 10. Y he puesto por título a esta prédica, ¿cómo pelear correctamente? Qué extraño título, ¿cierto? Porque uno pudiese decir, oye, los cristianos no pelean. Nada más lejos de eso. Por ahí lo escuchamos también muchas veces en algunos textos que vemos en Facebook o en redes sociales. No, Dios es amor y no puede haber aspereza, no puede haber pelea. Pero yo les voy a contar esta mañana que sí peleamos. Y no solamente debemos pelear, estamos obligados a pelear. Es más, no tenemos otra opción, si quieren escucharlo, o si lo puedo decir de ese modo. Vamos a ver por qué. ¿Bien? Lo primero es orar siempre. Vamos a inclinar nuestros ojitos. Usted que está ahí en la casa, prepárese un tecito, ¿cierto? Acomódese, como siempre decimos, y nos acompaña en oración en este momento. Oramos a Dios. Señor, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y de ser instruidos por ella. Queremos esta mañana solo escucharte a ti, solo escuchar tu voz, Señor, y lo que tú quieres decir a nuestro corazón. Enséñanos, Señor, instrúyenos, y que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que tomemos esa palabra y la pongamos por práctica, y la pongamos por obra, y no nos hagamos los sordos o no nos hagamos los tardos de oído, sino que al contrario, estemos atentos a escucharte y a poner por obra lo que nos quieres enseñar. Somos seres humanos imperfectos, llenos de problemas, llenos de errores, de pecados. Pero eres tú, Señor, el perfecto. Tú eres, Señor, el justo. Tú eres quien es nuestro modelo a seguir. Y queremos esta mañana sentarnos a tus pies y escuchar tu voz. Gracias, Dios, por estar en medio nuestro. Y te pedimos que todo lo que se haga y todo lo que se diga sea inspirado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a leer qué es lo que nos dice Pablo en esta carta, en la segunda carta a los Corintios. Hay que sacar el frizz. Ahí sí. Entonces, el título era ¿Cómo pelear correctamente? Prepárese. Ya, póngase los guantes y vamos escuchando. Dice Pablo, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Aparentemente hay un problema en la iglesia de Corinto.
Ya sabemos por la carta y por lo que hemos venido viendo, ¿se acuerdan de lo que estuvo hablando Pablo y Juan Manuel los últimos domingos, cierto? Esta colecta que se hizo para la iglesia de Jerusalén, aparentemente por varias iglesias de Asia donde Corinto participó, ¿cierto? Y Pablo les está hablando del cómo ofrendar y les está dando instrucciones de cómo hacerlo. Pero ahora abre otro tema. Salimos del tema del dinero, muchos estarán bien, porque ya no vamos a hablar más de eso, porque es un tema difícil, hay que reconocerlo, pero ya aprendimos cómo debemos tratarlo, y ahora se va a enfocar en otro problema. Si nosotros vamos un poquito atrás, voy a hacer algunas distinciones de lo que Pablo está diciendo. Fíjense en el verso 1 que él primero se identifica. Él ya se ha identificado al principio de la carta, pero aquí vuelve a hacerlo. Dice, yo, Pablo, os ruego, ¿por qué? Por la mansedumbre y ternura, ya vamos a ver qué es eso, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Él está abriendo un tema probablemente difícil, ya lo hemos leído, pero a veces cuando uno lee la primera vez no queda muy claro, o uno está medio distraído ahí como que... Pero ya vamos a ver en profundidad en estos 6 versículos qué quiere decir Pablo. Pero está abriendo este nuevo tema, apelando no a la fortaleza o a la autoridad o a una característica, ¿cierto?, que identifiquemos, ojo, con fuerza, sino que más bien a la pasividad, a la mansedumbre, a la paciencia, a la ternura de Cristo. Lo que les voy a decir, por favor, véanlo a la luz de esta característica del Señor. Interesante. Bien, había un problema en Corintios. ¿Cuál era el problema? En ausencia de Pablo había rumores. Para hacernos un contexto, Pablo había visitado a los corintios antes. Y luego de visitarlos, había escrito una carta. Entonces, había una diferencia, según algunos de la iglesia de Corinto, en el trato que Pablo les daba personalmente respecto del trato que Pablo les daba por carta. ¿Bien? Entonces decían algo así como lo que está ahí. Este es tímido cuando está aquí, se hace como la mosquita muerta, pero cuando se va nos escribe unas cartas terribles y todos tenemos que ponernos casco porque nos agarra palos. Ese era un poquito el rumor. Yo estuve haciendo una búsqueda y me encontré con el Instagram de la iglesia de Corinto. No, mentira. Pero si la iglesia de Corinto hubiera tenido Instagram, hubiera tenido Facebook o redes sociales, hubiéramos visto un meme más o menos como este. ¿Ya? Ya que hoy día nosotros todos estamos acostumbrados como a transmitir imágenes o conceptos a través de imágenes, es un poco lo que querían decir de Pablo, ¿cierto? Al lado izquierdo de ustedes, Pablo por carta, enojón, duro, y al lado de acá, Pablo en persona, suavecito, blandito. ¿Bien? ¿Qué dirían ustedes de una persona que se comporta así? ¿Qué diríamos todos nosotros? Probablemente que es una persona de dos caras, ¿verdad? Que por un lado se comporta de una forma y que por otra parte se comporta de otra forma. En esta iglesia eso nunca ha ocurrido ni ocurrirá, pero pasa en cualquier grupo humano que hay personas o identificamos personas, o a veces nosotros mismos podemos tener esta actitud como de dos caras, como de dos comportamientos, o a veces nos comportamos distinto cuando estamos con los amigos y nuestro comportamiento es muy distinto cuando estamos aquí en la iglesia. En fin, aquí se le estaba haciendo una acusación no menor al apóstol Pablo respecto de un comportamiento que era distinto cuando él escribía respecto de cuando estaba presente. Oye, pero dinos ahora las cosas que nos dice cuando escribes. Ahí eres chorito. Pero aquí no pasas piola, como diríamos en Chile, ¿no? Y Pablo quiere atacar ese problema. ¿Bien? Porque este problema en la iglesia de Corinto tenía una intención clara, que era producir daño. Siempre el rumor intenta provocar daño. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo contra alguien y quiero que eso se solucione, yo voy donde esa persona y en privado, como manda la Escritura, lo converso con él y le pido cuentas y le digo, oye, mira, pasa esto, esto y esto contigo. Y si el hermano, como dice la propia Escritura, me escucha, he ganado a mi hermano, dice, y el problema está solucionado. Si no me escucha, hay otro procedimiento, ¿verdad? Y lo hemos estudiado también, que es llamar a 2 o 3 testigos
hablar de nuevo con la persona, y si no hay caso, ¿cierto?, llamar a la asamblea y tratar el tema en la iglesia. Y es lo que Pablo está haciendo. Y Pablo está escribiendo esta carta y está mencionando este problema porque está, entre otras cosas, prometiendo que va a ir a ver a los corintios de nuevo y no quiere que este problema esté cuando él llegue a verlos. Es decir, él pretende que este problema se solucione antes de que los visite. ¿Bien? Entonces, esta intención de daño, ¿a qué apunta? A dañar las credenciales de Pablo como apóstol y, en definitiva, a dañar su ministerio. Este tipo dice que habla de parte de Cristo, dice que es apóstol de Jesucristo y se comporta, vamos a decirlo, hipócritamente. Por lo tanto, tenemos un problema. Y Pablo dice que va a pelear contra ese problema, que él va a librar una lucha. Y lo dice por ahí en uno de los versos, que voy a volver un poquito atrás, cierren los ojitos para que no se mareen. Miren esto. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Bien, leí algunos comentarios, es muy edificante, les comento, preparar una predicación, porque uno tiene que leer mucho, no solamente leer el texto, sino que ver comentarios y ver otras visiones acerca del texto, que escribieron otras personas, probablemente eruditos, ¿cierto? Y gente mucho más estudiosa que uno, y que sea, digamos, una fuente confiable, para saber exactamente qué quiere decir este texto. Y muchos estudiosos dicen que Pablo aquí está siendo un tanto irónico, porque se decía que de él que era osado, y en ese tiempo osado era una forma de decir como confianzudo, para ponerlo en patudo, o algo así, por carta, pero que era muy humilde y muy mojigato, ¿bien? En público o en presencia, cuando estaba ahí. Entonces, si podemos hacer esa lectura de esto, dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella patudez que ustedes dicen que tengo, para hablarles. Pero si es necesario, lo voy a hacer. En otras palabras, le está diciendo, ojalá que cuando llegue a Corinto, ya no esté este problema. Y ya lo hayamos zanjado a través de lo que yo les voy a decir aquí. Bien. Voy a avanzar un poquitito. ¿Qué nos imaginamos cuando hablamos de pelear? ¿Cierto? La primera imagen que se nos viene a la cabeza es la de un boxeador, ¿cierto? La de una confrontación física, la de una pelea, ¿cierto? Otra imagen muy común que tampoco ocurre en esta iglesia es la discusión de pareja, ¿verdad? Cuando nuestro ánimo se exalta, cuando nuestro corazón toma el control y cuando nuestras emociones hacen lo que quieren, nos desbordamos, nos peleamos, discutimos. Y fíjense, esta foto está ahí no por casualidad. Hay un distanciamiento, hay un divorcio, hay un no comentar el tema, déjame en paz, ¿cierto? Nunca nos ha pasado, mi amor. Déjame en paz, no me digas nada, no quiero hablar contigo. Y qué doloroso es cuando eso ocurre, porque el problema que veíamos antes, este problema que había, evidentemente un rumor es un problema que va contaminando, que va dañando, que va minando la comunión de los hermanos, la confianza de unos con otros. Evidentemente es un problema, y es un problema que no se puede dejar pasar. Pero Pablo no habla de este tipo de pelea. Pablo no habla de este tipo de forma de resolver un conflicto. Y quiero que ahí nos centremos, porque ahí está la clave de lo que el Señor quiere transmitirnos esta mañana. ¿Bien? Hay un problema. ¿Cómo me hago cargo de ese problema? ¿Cómo lo abordo? Ya, pero hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta persona que anda hablando mal de mí? ¿Qué hago? ¿Cómo procedo? Ese es el problema que tiene Pablo encima. ¿Se ha preguntado alguna vez usted eso? ¿Dónde dirá la Biblia cómo hacer algo respecto de una situación concreta, práctica? Si no aterrizamos la Escritura a nuestra vida práctica, no nos transforma, no nos cambia, no nos hace madurar, no nos hace crecer. La palabra, la oración,
la disciplina en torno a las cosas de Dios es la forma en que el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Si usted viene el domingo para acá, o yo, y escucha una prédica, y se va a su casa hasta el otro domingo, hasta el martes, y no abre ni lee la Biblia, lo vamos a ver al final de esta predicación, las instrucciones que vamos a dejar, créame que el crecimiento que usted va a tener va a ser modesto, poquitito. Y lo que el Señor quiere es que crezcamos y demos fruto, y fruto muy abundante. Y por eso es que nos exhortamos unos a otros, no a través de nuestras ideas, sino que a través de lo que la Biblia enseña. ¿Bien? Entonces, vuelvo atrás, y aquí cometí un error con la presentación, pero Pablo habla de la mansedumbre. Hay un rumor contra mí, dice Pablo, pero les voy a hablar por la mansedumbre y la ternura de Cristo. ¿Cuánto amor inicia Pablo destacando a los corintios para tocar un tema que le era a él mismo doloroso? Porque a nadie le gusta que hablen mal de uno, y menos que ese hablar mal sea injusto. Podría haber perfectamente Pablo aquí haber hecho un berrinche, una pataleta. ¿Saben qué más? No voy más a verlo hasta que ustedes no cambien, porque son unos inmaduros, porque son aquí, pero no es la actitud de Pablo, no es lo que él hace. Yo ya les estaba hablando, vamos en el capítulo 10 de una carta que Pablo está escribiendo con distintas instrucciones, y les ha dicho en el capítulo 1, cuando se ha presentado, les ha dicho cuánto los ama, y cuánto los ama Tito, Filemón y todos los que están con él. O sea, ha mencionado el amor que Pablo les tiene a sus hermanos a través de toda la carta, dando instrucciones. Y una vez más, cuando va a hablar de algo que lo incumbe personalmente, lo hace invocando la mansedumbre y la ternura de Cristo antes de pronunciarse respecto del problema. Llamativo, ¿no? ¿Y qué es la mansedumbre? ¿Qué entendemos por manso? Ay, no, si este tipo es mansito, es suavecito, es débil, ¿o no? Habitualmente asociamos la mansedumbre, el pasar por alto la ofensa, el pasar por alto la injusticia como signo de debilidad. Recuerdo haber leído un libro que se llama, muy recomendable por cierto, el Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey, un escritor estadounidense. Y él en ese libro menciona que estaba empecinado en conocer la figura de Cristo. Había sido criado en un hogar evangélico, cristiano, norteamericano, conservador. Había ido a una universidad cristiana. Había estudiado teología en una universidad cristiana. Con cánon no se les permitía usar barba ni el pelo largo. Y él miraba las fotos de Cristo en todas con pelo largo y barba. Y él decía, pero ¿cómo seguimos a un hombre que es representado de esa forma y a nosotros no se nos permite parecernos a él, al menos físicamente? Bueno, una serie de incongruencias lo llevaban a pensar en cómo realmente era Jesús, en cómo realmente era esta persona a la que seguimos. No sé si se han hecho esa pregunta. ¿Qué quiere decir el Señor cuando Él dice de sí mismo, soy manso y humilde, aprendan de mí? Entonces dice que Él estaba sentado estudiando el Sermón del Monte, Mateo 5, donde el Señor pronuncia, entre otras, estas palabras: bienaventurados, ¿cierto?, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y dice que en paralelo estaba viendo eso y prendió la tele y estaba en el computador trabajando, y mientras veía televisión estaban dando la invasión de Estados Unidos a Irak el año 91. Y dice que él estaba revisando en una videocasetera películas que hablaran del Sermón del Monte en Mateo 5, y en paralelo en su televisor estaba viendo toda esta guerra que se estaba desarrollando, y de pronto rompen las noticias, aparece un extra y aparece el general Schwarzkopf. No sé si se acuerdan de él, los que tenemos ya más de 20. Y este general, que era el comandante en jefe de las fuerzas que invadieron Irak, hablaba de misiles Patriots y de tanques y de acorazados que habían entrado, ¿cierto?, por tierra, y de una invasión que se había hecho por mar y un ataque por aire que había desorganizado completamente las fuerzas iraquíes. Y él decía, qué disímil escenario nos presenta ver a este tipo hablando de guerra y de éxito militar,
y escuchando al Señor decir, bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Qué contraste más terrible, más evidente, más grosero, más grotesco entre las dos cosas. Pero evidentemente, en el mundo en que vivimos, queridos hermanos, el éxito está medido por nuestra fuerza. En un mundo competitivo, el que gana es el que llega primero, el que golpea más fuerte. ¿Qué entendemos por mansedumbre entonces? Bajo ese parámetro es lógico que la mansedumbre sea para los débiles, pero ¿podemos cuestionarnos esa sentencia? ¿Podemos preguntarnos si eso acaso es cierto? Porque si eso es cierto, el Señor nos está enseñando una mentira, pero el Señor no miente. Por lo tanto, ¿será efectivamente la mansedumbre un signo de debilidad? Yo no sé si recuerdan el texto, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Quiero tocar otro punto. Pablo estaría comportándose ambiguamente, ¿sí? De una forma en una parte o en una modalidad de conversación y de otra forma en otra parte, ¿verdad? Estamos frente a un acto de hipocresía. La palabra es bastante interesante analizarlo. Proviene del latín tardío, del latín ya reformado y muy contaminado por el griego. Hipócrisis. Y del griego hipócrisis, que es más o menos la misma palabra, que significan actuar. De hecho, en el teatro griego existían los hipócritas. ¿Bien? Que eran los actores. Actuar, fingir, ¿cierto? O también se puede entender, viniendo del griego, si uno descompone la palabra hipocresía, del griego hipo, que significa máscara, y krites, que significa respuesta. Por lo que la palabra significaría algo así como responder con máscara. Si me pongo una máscara, ¿cómo está, ay, querido? Y por detrás, ¿cierto? Es decir, hay una hipocresía, ¿verdad? Y es algo así de lo que acusan a Pablo. No es menor. No es menor. Por lo tanto, cuando él dice, hermano, yo les hablo por la mansedumbre y la ternura de Jesucristo, cobra un carácter completamente diferente ahora que sabemos de qué va a hablar Pablo. Ay, qué lindo lo que nos está diciendo, probablemente nos va a hacer cariñito, nos va a decir, ustedes que son tan buenos, que han aportado tanto, en Jerusalén están súper contentos con su ofrenda. Les hablo por la mansedumbre y por la ternura del Señor. Que me están tratando de hipócrita, algunos de ustedes, no eran todos, era un grupito. No era toda la iglesia, ¿bien? Pero aparentemente les estaban escuchando. Y Pablo propone una lucha. Cierren los ojitos de nuevo para que no se mareen. Aquí, insisto, cometí un error al preparar esto. ¿Qué va a hacer Pablo? ¿Qué dice? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Porque puede darse a malos entendidos. ¿Qué significa andar en la carne en este caso? No significa andar pecando. No significa ir a la carnicería tampoco. Andar en la carne, lo que Pablo quiere decir aquí, que fome. Lo que Pablo quiere decir aquí es, vivimos como seres humanos. Somos seres humanos. Aunque vivimos como seres humanos, no andamos según esa forma que tenemos de ser por ser seres humanos. ¿Cómo podemos entender eso a la luz de lo que va a ocurrir o de lo que Pablo va a proponer? ¿Cuál sería la forma de resolver un conflicto respecto de un hipócrita o de alguien que se esté comportando mal respecto de mí? Humana. Ir a pegarle, hablar mal de él de vuelta, desacreditarlo, ¿cierto? ¿O no? ¿O eso lo haría yo nomás? No, líbreme el Señor de hacer eso. Pero no podría pasar que teniendo tanta rabia, que encontrando que es tan injusto lo que están hablando de mí, eso me da derecho. Y vuelvo a la ley de Talión. ¿Se acuerdan de esa ley? Ojo por ojo, diente por diente. Me la hiciste, te la hago. Me agrediste. Pablo agarra el WhatsApp. Oye, consígueme 4 o 5 y vayan a pegarle a este compadre. ¿O no?
Pues aunque andamos en la carne, aunque estamos vivos como seres humanos, sometidos a pasiones, esclavos probablemente del pecado en su momento, rescatados de ese pecado por Cristo, aunque seguimos andando aquí y estamos en perfección constante, no militamos, no formamos parte de un ejército, no formamos parte no tenemos dependencia. Eso es militar, según la carne. No estamos en ese club. Porque las armas de nuestra milicia, sigue hablando en términos bélicos, en términos militares, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y ahí va quedando más claro, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, más bien, ¿cierto? Ahí introduce una bisagra. Si no son carnales, entonces, Pablo, ¿qué son? Son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Para hacer tira a los hermanos que andan hablando mal de mí. No dice eso. Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Qué quiere decir con fortaleza? Sigamos. Aquí va quedando un poquito más claro. ¿Derribando qué? ¿Derribando hermanos? ¿Derribando grupos que se están juntando? Vayan a ponerles una bomba. Esperen que se junten todos y cuando sepan que están juntos, tírenle una molotov para adentro y que se quemen. ¿No? Derribando argumentos. Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nótenlo de nuevo. Por favor, pongan atención. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el apóstol Pablo. ¿A quién está defendiendo Pablo? No se está defendiendo a sí mismo al argumentar, sino que está preocupado por el testimonio y por el conocimiento de Dios que va a ser, ¿cierto?, interrumpido. Porque si alguien me predica, si yo les predico a ustedes y todos ustedes me están mirando a mí pensando que yo soy lo peor que hay, evidentemente el Señor no va a poder hablarles porque va a haber algo entre nosotros que no nos va a permitir tener una comunión estrecha, necesaria y estar en un mismo espíritu para poder ministrarles y para que ustedes me ministren a mí palabra del Señor, consejos del Señor, si eso es lo que Pablo quería hacer. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué? ¿A los hermanos de nuevo? ¿A los que andan hablando mal? No, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien. De nuevo, avanzamos un poquitito. ¿Cierto? Ahí tenemos a la gente que pelea. El concepto de mansedumbre, que ya lo hemos analizado, la eventual hipocresía de Pablo. ¿Y qué podemos saber acerca de esta pelea, de esta milicia? Bueno, hay un capítulo precioso que les invito ahí que lo anoten o lo dejen por ahí apuntado, ¿cierto? Usted que está en la casa tiene más fácil ahí anotarlo en alguna parte, se lo comparte después a sus hermanos o póngalo ahí en el chat. Efesios 6, del 14 al 18, ¿cierto? En la carta a los Efesios, Pablo describe en detalle esta forma de pelear a través de una armadura. Él hace una figura literaria respecto de lo que significa usar para el soldado un traje, ¿cierto? Y vestir, vamos a decir, estereotipadamente. Porque si uno ve, todos los soldados terrestres se visten igual hoy. Todos los que son de la Fuerza Aérea ocupan un traje, ¿cierto?, especial, diseñado, pensado en la función que ellos van a cumplir. ¿Bien? Y aquí Pablo hace el símil, ¿verdad?, de estas armas un poco a los soldados romanos, que en ese momento eran la fuerza bélica. El soldado romano era un tipo que, primero, por ser ciudadano romano, tenía derecho sobre todos los territorios conquistados de Roma, eso ya lo hemos visto. Si ustedes eran judíos en la Palestina del siglo I y un soldado romano encontraba que ustedes lo miraron feo, podía herirlos, incluso matarlos, sin que tuviera castigo o pena asociada, porque
todos los territorios conquistados, incluidos sus bienes y sus personas, eran considerados parte del imperio. Y por lo tanto ellos eran o tenían potestad para hacer lo que quisieran con esas personas. ¿Bien? Y qué curioso que Pablo tome la figura de un soldado romano para contarnos, para ejemplificarnos, para decirnos cómo debemos pelear. Curioso. Es como que hoy día tomáramos un soldado chileno, vamos a decir, los telescopios de la fe, no sé, la GoPro de la justicia. Es un poco lo que Pablo va haciendo a partir del uniforme del soldado romano. Y vamos analizando, dice, estad pues firmes. ¿Cómo es un soldado cuando se pone, cierto, firme? Es inconmovible, él no se va a mover de ahí, a no ser que reciba una instrucción. ¿Bien? Pero no estamos hablando de la milicia humana. Estamos hablando de responder a un comandante en jefe, que además es sumo sacerdote, y que además es señor, y que además es amigo. Hay una gran diferencia. Y que además murió por nosotros en la cruz. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Voy a ir mostrando aquí en el puntero, a ver si me acompaña la tecnología. Puntero láser. Ceñidos vuestros lomos, ahí, esa parte, ¿verdad? La esclavina, como le llamaban a este adminículo en Roma. Ceñidos vuestros lomos, ¿cierto? Con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, les voy a hablar algo duro que está pasando conmigo entre ustedes y están diciendo que yo soy un hipócrita. Bien, vengo en paz a decírselos. Vengo en paz a arreglar esto. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está clarito, ¿no? O sea, es otro contexto, es otra carta, pero la esencia y la idea de lo que Pablo quiere comunicar es esta. Yo no voy a ir a pelear esta guerra contra hermanos, contra personas. Yo voy a ir a, como decía él, derribar argumentos, derribar orgullos, altiveces. Yo quiero ser más que Pablo y tengo credenciales para hacerlo y ustedes me tienen que escuchar a mí porque yo sí hablo. Probablemente hubiese alguno que dijera eso. Yo no soy un hipócrita como él, que vengo de una forma una vez y de otra forma en la otra. Y eso implica orgullo, querer sobresalir sobre otra persona. Pablo había sido investido por el propio Señor y tenía credenciales que daban cuenta de la autoridad que tenía para hablar. Pero no está valiéndose de esas credenciales, está valiéndose de la mansedumbre y de la ternura del Señor y hablando de esta guerra que va a ser contra quienes hablan así. Derribar. Pero derribar personas, no, derribar argumentos. Llevar cautivos, presos, hermanos, encerrarlos en un lugar para que no hablen y no contaminen a la iglesia, no. Dice, todo argumento, llevar cautivo todo pensamiento. ¿A quién? ¿A él mismo? No, a Cristo. A Cristo. Pablo en todo momento señala al Señor. Él no se señala a sí mismo. Y cuando se señala a sí mismo lo hace distinguiendo que lo que ve en él es acción directa de la obra del Espíritu Santo en su vida, no de él mismo. ¿Bien? ¿Qué hace esto si no recordarnos el propio testimonio del Señor Jesús? Hay un pasaje precioso que les invito a leer, que leemos habitualmente para Semana Santa, que es la entrega del Señor, ¿cierto?, a Poncio Pilato, y cuando él va y tiene una conversación con Poncio Pilato, y entre otras cosas Pilato termina preguntándole una pregunta que es tan común hoy día en tantos círculos escépticos: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?, le dice Pilato. ¿Y cómo responde Jesús a todas las acusaciones y a todas las interpelaciones de Pilato, estando en un lugar rodeado de soldados probablemente, y teniendo en la inminencia
el ser llevado, torturado, lacerado, escupido, maltratado y finalmente clavado a una cruz. Eso venía, Él lo sabía. ¿Cómo responde el Señor a eso? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Por ahí también lo dice Pablo, puestos los ojos en Jesús. Cuando tenemos problemas entre nosotros, cuando surge una dificultad, cuando hay una diferencia, ¿a quién miramos? Recurrimos rápidamente a mirar nuestro propio corazón, nuestra herida, nuestro dolor, el daño que se nos ha hecho. A mí, que he sido tan bueno con ellos, a mi ministerio, yo que he estado siempre preocupado por ellos. Es más, estoy escribiendo una segunda carta. Qué terrible lo que me están haciendo. ¿Saben qué más, chiquillos? Tenía pensado escribirle la segunda carta a los Corintios, pero ¿saben qué? No lo voy a hacer, que se pusieron tontos. Me están calumniando. Y yo con personas que calumnian no me junto. Llévala, por favor. Tíquico era, ¿no? El que transportaba el cartero. Si mal no recuerdo. Llévaselas, por favor. Diles que no les hablo más hasta que cambien. Y que si quieren algo, que me escriban. Yo veré si voy. ¿O no? ¿Les suena eso normal? Están todos su derecho, diría uno. Bueno, déjenme decirles que eso para Pablo, no para mí. Para Pablo, que está hablando de parte del Señor, es carnal. Es carnal. ¿Qué quiere decir carnal? Que no se ajusta a lo que el Señor quiere de nosotros. Punto. Y entonces ahí nos cuestionamos, ¿cuál es nuestra milicia? ¿A quién pertenecemos? ¿Cuál es nuestro bando? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿A quién servimos? Voy a volver ahora que hemos visto todos estos puntos. Y perdónenme que los haga volver de nuevo atrás, para volver a leer por última vez la carta. Ya ahora sabiendo cuál es el panorama general y cuál es la visión que Pablo tiene del problema. Yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? ¿Cuál es el objetivo de eso? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, no quiero pelearme con ustedes, como se pelean en la calle, como discuten los que no conocen a Cristo. Es más, les ruego, por su amor, por su misericordia, por su ternura, que cambien. Bien, esto es lo que el Señor nos quería contar esta mañana. ¿Qué haremos nosotros? En primer lugar, yo voy a darles algunos consejos. Le voy a pedir a mi señora que lo haga. En este momento les vamos a enviar el resumen de la predicación para que ustedes lo tengan ahí en el WhatsApp de la iglesia. Como lo dijo Pablo la semana pasada o antepasada, y yo lo voy a decir con la misma energía del apóstol Pablo, también invocando la ternura y mansedumbre del Señor
léalo. No es una opción. Lea el material que le llega, porque eso le edifica, porque eso le hace bien, porque le permite no quedar bien ni conmigo, ni con Pablo, ni con Juan Manuel, ni con los hermanos. Levanten la mano, ¿quién ha leído? ¿Qué sentido tiene eso? Sino destacarnos unos de otros. Yo he sido flojo y uno le da vergüenza, no he leído nada. Y mira, el hermano se lo ha leído todo y ha hecho comentarios, lo tiene todo subrayado ahí. No ese es el punto. No es un salón de clases donde destacar por buen alumno frente al resto. Esa es la invitación amorosa a que ustedes cultiven una relación personal con Dios. Y esa relación personal se cultiva a través de estudiar su palabra y de hacernos una idea, como cantábamos hace un rato, que quienes están ahí en Facebook no están en esa parte. Conocer. Quiero conocerte más, cantábamos. Quiero tocarte, quiero escuchar tu voz. ¿Cómo hacemos eso si nunca buscamos al Señor? En oración, en la lectura de la Biblia, en meditar, en confundirnos, en desesperarnos porque no entendemos algo o porque no nos cuadra, y en buscar en otro que a lo mejor sepa un poco más respuesta a eso que me está carcomiendo por dentro. ¿Cómo salir de la religiosidad del domingo, del martes, del estudio y pasar a vivir la vida que tenemos que vivir y que Pablo nos enseña que tenemos que pelear? Tenemos que pelear esta vida, pero no pelear al modo en que nosotros estamos acostumbrados a mirar. Estamos de cabeza, como lo dice por ahí el texto, no lo puse aquí en la presentación, pero estamos de narices, estamos obligados a ir a esa pelea, porque el mundo nos lleva constantemente a ese entredicho. Y nuestra carnalidad, hay tres cosas que siempre nos estorban, ¿cierto? Nuestro propio corazón, nuestra carne, el mundo y Satanás. Y está siempre presente ahí, y a veces cuando queremos un poquito justificarnos y echarle la culpa al diablo de que ay, el diablo me hace esto, el diablo me hace lo otro, me hace acá, y no nos asumimos que no es el diablo muchas veces, es nuestra propia naturaleza caída, es nuestra propia humanidad no sometida a Cristo, no llevado cautivo nuestros pensamientos a la cruz, no derribada nuestra propia altivez y nuestros propios argumentos, porque somos como esos rumoreadores de Corinto muchas veces. Y si bien es cierto, eso tiene que ser causa de dolor, hay una tremenda esperanza. Como lo decíamos antes, me veo a mí mismo y me veo incapaz de salvarme. Veo a Cristo y veo imposible perderme. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Nadie más, ningún otro. Solo Cristo. Entonces, vuelva a leer, ore y aplique a su vida. Ahí ponga la pieza que falta. O saque la pieza que falta. Que sobra, no sé. Eso lo sabe usted y el Señor. Pero háganlo, ejercite este ministerio que el Señor nos ha dado de servicio. No todos vamos a predicar, no todos somos apóstoles y grandes predicadores, ni llenamos estadios, ni por mucho. Pero tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y el Señor nos tiene ahí como ojo algunos, como mano, como pie. Y nunca el pie le dijo al ojo quiero ser ojo, o la oreja a la nariz quiero ser nariz. Nos ha dado funciones dentro del cuerpo. Eso es bíblico. Está tal cual, parafraseado en la Biblia. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y a comprender qué quiere de nosotros. Oremos. Padre eterno, gracias por ministrar a nuestra vida a través de lo que Pablo escribe a sus amados en Corinto. Señor, que podamos entender aquí en Illapel, a kilómetros de distancia y a años, siglos de distancia de cuando esto fue escrito, la pertinencia, la importancia, lo práctico de esta carta escrita por Pablo hace tantos y tantos años, que nos da muestra una vez más de que tu palabra no se agota, de que no pasa de moda, de que no deja de ser útil para la vida de nosotros como creyentes. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos.
por sus vidas, por los que están aquí presentes, por los que nos están viendo en este momento a través de las plataformas, a través de la plataforma de Facebook, y por los que van a ver esta prédica posteriormente. Yo te pido por la vida de ellos, para que tú seas, Señor, creciendo en cada corazón que te invoca, en cada persona que rinde su vida a ti, y que seamos, Señor, siervos, humildes y mansos, como tú lo fuiste, frente a las adversidades que el mundo u otras personas nos puedan presentar. Ayúdanos, Señor, con nuestro propio corazón, que es nuestro primer problema. Ayúdanos con Satanás, que quiere derribar, matar, destruir, impedir que tu camino y tu obra avance. Señor, y sabemos que tú lo has derrotado, y podemos confiar en ti y en tu provisión en toda circunstancia y en todo momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien.